Continuamos hoy con inflamación, pero vamos a hablar de tratamiento. Ya hemos visto las causas, mecanismos, sustancias que producen inflamación. Vamos a hablar de tratamiento. El tratamiento siempre comienza con el tratamiento de la causa. Si usted no trata la causa, puede correr el riesgo de que la inflamación se perpetúe y se convierta en una inflamación crónica y ya la situación es más complicada, como explicaba. En la inflamación, el tratamiento va dirigido, el tratamiento que no es solo el de la causa, va dirigido a controlar los síntomas y limitar el proceso inflamatorio, hacer que el organismo, que ya está haciéndolo, bueno, nosotros ayudar al organismo a limitar este proceso inflamatorio. Pero debe recordarse algo importante. Este proceso es de defensa ante un agresor y no es recomendable eliminarlo del todo. Lo recomendable, lo importante es primero eliminar la causa y segundo reducir las molestias causadas por el proceso inflamatorio, pero sin combatirlo para eliminarlo totalmente porque nos está defendiendo. Otro aspecto importante es que los medicamentos antiinflamatorios inhiben muchos procesos normales del organismo y pueden causar una serie de síntomas que nosotros no deseamos tener, pero lo van a causar porque estos medicamentos los causan. Existen tres grupos de medicamentos antiinflamatorios. En primer lugar, las hormonas derivadas de la corteza suprarrenal y sus derivados sintéticos, los corticosteroides. Inhiben la liberación de ácido araquidónico por la membrana celular y por ello reducen la síntesis de prostaglandina y de leucotrienos. Ya hablábamos de que las prostaglandinas y los leucotrienos son mediadores importantes de la inflamación y entonces eso produce a partir del ácido araquidónico. ¿Qué pasa? Nosotros, estas sustancias, estas hormonas, que incluyen prednisona, hidrocortisona, etcétera, lo que hacen es no permitir la liberación de ácido araquidónico y como no se libera ácido araquidónico, pues no se pueden producir ni prostaglandinas ni leucotrienos. Segundo grupo, son los medicamentos que son medicamentos que están actualmente muy de moda porque son medicamentos interesantes, importantes, son los anticuerpos monoclonales producidos por ingeniería genética y dirigidos a bloquear el factor de necrosis tumoral alfa. Entre ellos están el infliximab, el adalimumab y el certolizumab y también el elgolilumab. O sea, son medicamentos que es difícil de pronunciar los nombres, pero ustedes van a ver que casi todos ellos terminan en UMAP, son anticuerpos, o MAP, son anticuerpos monoclonales producidos por la ingeniería genética, y ellos van o bien a inhibir el factor de necrosis tumoral alfa, o bien van a inhibir el receptor del factor de necrosis tumoral alfa, y en este caso es el etanercept. Ellos son medicamentos novedosos, se utilizan en la inflamación crónica, no en la aguda. ¿Por qué? Porque es donde mayores beneficios tienen. Son medicamentos relativamente recientes y muy importantes. El tercer grupo es el grupo más utilizado de todos. ¿Usted lo ha utilizado? Sobre todo en la inflamación aguda. Son los que actúan inhibiendo una enzima que se llama ciclooxigenasa y que es la encargada de sintetizar la prostaglandina y los leucotrienos a partir del ácido araquidónico. Existen dos tipos de ciclooxigenasa. La COX-1, ciclooxigenasa 1, que está presente en todos los tejidos y es la encargada de la síntesis de prostaglandina y de leucotrienos en condiciones fisiológicas normales. Y la ciclooxigenasa 2, COX-2, que se activa solamente en procesos inflamatorios y que aumenta la producción de prostaglandina en estos procesos. Se produce normalmente una producción basal para el funcionamiento de las células, es la COX-1, pero cuando está inflamado, pues se activa la COX-2 y se producen más prostaglandina y más leucotrienos. Se ha descrito una tercera ciclooxigenasa, principalmente en la corteza cerebral y en el corazón, la ciclooxigenasa 3. Pero realmente la COX-3 no es más que una variante de la COX-1, una pequeña variante, y puede ser blanco de algunos medicamentos que disminuyen la fiebre. No es una situación tan importante como es la diferencia entre la COX-1 y la COX-2. Vamos a hablar de los medicamentos de este grupo, su mecanismo de acción, sus efectos indeseables. Recordamos que la decisión de cuándo utilizar un antiinflamatorio no esteroideo AINE, como se le dice, cuál utilizar y qué dosis utilizar es una decisión que corresponde al médico de asistencia, aunque en algunos de estos medicamentos sea común la autoprescripción. Nosotros nos autoprescribimos estos medicamentos, vamos a tomar tienes dolor de cabeza, toma tu paracetamol, toma una aspirina, toma una indometacina, etc. Pero eso no debe ser así. Debe ser el médico de asistencia el que vea a la persona, lo examine y diga qué medicamento, en qué cantidad y cuándo debe tomar. Y sobre todo, cuándo parar de tomar el medicamento. Todos sus AINE tienen como mecanismo de acción la inhibición de una enzima, la ciclooxigenasa. La mayoría actúan de forma inespecífica, es decir, inhiben lo mismo la ciclooxigenasa 1 que la 2. La 1 es la que actúa constantemente, la 2 solamente tiene inflamación. Bueno, pues la mayoría de ellos inhiben las dos.
Por tanto, inhiben la síntesis de prostaglandina y de leucotrienos, que como vimos ya, son poderosos agentes proinflamatorios y forman parte importante de los agentes que van a causar dilatación del vaso sanguíneo del proceso de inflamación y por tanto los síntomas de la inflamación: fiebre, dolor y aumento de volumen. Pero las prostaglandinas tienen efectos muy importantes en la regulación de la presión arterial, en el funcionamiento del riñón, en la dilatación de los bronquios y en la protección del estómago del ácido gástrico que se produce, ácido clorhídrico que se produce constantemente en la digestión. Así, también tienen efectos en muchos otros procesos del organismo. En consecuencia, si usted inhibe la síntesis de prostaglandina, no se producen prostaglandinas, mejora la inflamación, pero ¿qué va a pasar? Sube la presión arterial porque ya no está regulada. El ácido gástrico, pues no vamos a tener una protección adecuada del ácido gástrico y eso hace, no hay control de la producción y las defensas disminuyen. Aparece gastritis y aparece úlcer. A veces decimos, esta sustancia, este medicamento me está dando gastritis. Sí, pero no lo da localmente, no es que ese medicamento se pega a la pared del estómago, es que ese medicamento aumenta la producción de ácido y disminuye la defensa por muco, porque inhibe la prostaglandina. También va a producir ¿qué? Facilitar la aparición de asma bronquial, sobre todo en personas asmáticas. Y entonces dicen, me está faltando el aire. Sí, porque está tomando un medicamento antiinflamatorio que inhibe la producción de prostaglandina. Aparece también, cuando se toma sobre todo mucho tiempo, lesiones del riñón. O sea, estos medicamentos no es como chuparse un caramelo, son medicamentos que muchas veces tienen consecuencias no deseadas en las personas que lo usan mal, que los usan a dosis altas o por periodo de tiempo muy prolongado. Por eso les decía al principio, se lo repito ahora, el médico de asistencia es quien debe determinar qué medicamento, cuándo, en qué cantidad y sobre todo, cuándo parar de tomarlo. Clasificación según la estructura química. Salicilato, ahí está la aspirina, la gran aspirina, difunisal, el acetato de lisina, etc. Pirazolonas, ahí está también la fenilbutasona, butazifona que nosotros conocemos. Indolacéticos, aquí está la indometacina y el sulindaco. Arilacéticos, muy importante porque lo utilizamos ya actualmente, nos gustan más. Diclofenac, ácido, el aceclofenaco, nabumetona, son medicamentos, sobre todo el diclofenac, que generalmente muchas personas tienen en la casa. No, tengo un diclofenac que me duele la cabeza, un diclofenac que me duele la pierna. Arilpropiónicos, tenemos el ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, flubiprofeno. Oxicam y análogo, ahí está el piroxicam, el meloxicam. Fenamatos como el ácido mefenámico y los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, que ya no están tan en boga, porque es verdad que no tienen efectos sobre el estómago, pero tienen otros efectos sobre todo el sistema cardiovascular, y entonces se han eliminado. Se han eliminado, no están del todo, ¿no? El médico puede decir cuándo utilizarlo, pero no se recomienda utilizarlo así indiscriminadamente. Ninguno de ellos se recomienda utilizarlo indiscriminadamente, ¿no? Pero esto es aún menos. Ahí está el Celecoxib y el Toricoxib. Hay más. El más antiguo de todos los antiinflamatorios esteroideos es el ácido salicílico, que en forma de medicina tradicional, como extracto de la corteza de sauce blanco, era empleado en Egipto, en China y en América antes de que Colón llegara aquí. Ya está empleado para aliviar el dolor y se empleaba para aliviar la inflamación y disminuir la fiebre. El primer médico que hace una descripción ya de los efectos de la corteza, las hojas y las raíces del sauce blanco en la inflamación, en la fiebre y en el dolor fue Hipócrates. Hipócrates hace 2400 años ya describió esto. Pero bueno, hubo que esperar al siglo XIX. ¿Para qué? Para que se sintetizara una forma química aceptable por el francés Charles Gerard y posteriormente en 1897 el investigador alemán Felix Hoffmann, que trabajaba en los laboratorios Bayer, sintetizó una sal pura menos dañina que las anteriores, que tenía menos efectos indeseables y que se llamaba ácido acetilsalicílico y se comenzó a comercializar con el nombre que usted conoce. Eso mismo. La aspirina. La aspirina tiene ya 125 años y es un medicamento bastante popular, inocuo y que lo tomamos como quiera, pero recuerden, no es tan inocuo, tiene sus complicaciones. La aspirina es un medicamento de uso común para disminuir fiebre y dolor. El efecto, ¿cómo lo consigue? Inhibe las dos ciclooxigenasas, la 1 y la 2, por una vía un poco diferente a los demás medicamentos antiinflamatorios. La inhibición de la ciclooxigenasa 2 por la aspirina hace que se produzcan sustancias antiinflamatorias y la aspirina a dosis baja, dosis de 80 a 120 miligramos, tiene un efecto sobre la agregación de las plaquetas, un efecto
antiagregante plaquetario que dificulta la coagulación de la sangre, pero no la dificulta de forma severa, de forma que pueda hacer daño, simplemente es beneficioso. ¿Por qué? Porque mejora la situación circulatoria en muchas personas, sobre todo personas que tienen aumento de agregación de plaquetas, y se utiliza también para prevención de la aterosclerosis y prevención también de algunas enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles son los efectos indeseables? Los más frecuentes: gastritis, úlcera péptica, hemorragia digestiva y, contrariamente a lo que piensan algunas personas, lo repito, no es efecto directo sobre el estómago. El efecto es por la vía de la sangre sobre los productos químicos, o sea, la producción de sustancias químicas en el estómago, porque inhibe prostaglandinas que protegen la mucosa gástrica e inhibe prostaglandinas que regulan la secreción del ácido gástrico. Esto es común a todos los antiinflamatorios de nuestro video, a todos los no selectivos. Así que no es solamente la aspirina, aprovecho para decirlo, pero no es la aspirina solo. A dosis elevada, la aspirina puede causar daño renal grave, retención de líquido y sal, insuficiencia cardíaca, trastornos respiratorios, puede causar anemia por varios mecanismos, incluyendo depresión directa de la médula ósea, de la fábrica de sangre, puede producir disminución de la glucosa en sangre, hipoglicemia, y a dosis muy altas puede producir acidosis grave que puede hasta matar a la persona, puede producir insuficiencia respiratoria, y yo vi casos realmente bastante graves con intoxicaciones con fines suicidas, desde luego, con aspirina. Asociada con otros antiinflamatorios, esteroideos o no, aumenta el riesgo de gastritis, úlcera y hemorragia. Entonces, aspirina con diclofenaco, bueno, pues ya sabe que va a tener más riesgo de gastritis, más riesgo de úlcera, más riesgo de hemorragia y más riesgo de hipertensión. Administrada en diabéticos que usan insulina puede producir hipoglicemia, induce hipoglicemia. No debe administrarse a pacientes tratados con anticoagulantes. ¿Por qué? Porque como tiene un efecto contra la reacción de las plaquetas, aumenta el riesgo de sangramiento, de utilizarse con mucho cuidado. Asociada a medicamentos tóxicos para los riñones, puede empeorar el daño renal. En ancianos, administrarla con cuidado, porque los riesgos de complicaciones son mayores. Como ven, la aspirina no es tan inocua como pensábamos. Aspirinita, la aspirina no hace daño, tómate una aspirina, tómatela con leche. No, la leche no, porque no neutraliza tanto. La leche es buena, la leche neutraliza la acidez, pero no es la vía directa con la aspirina. Todo depende de qué: la dosis del medicamento, la frecuencia en que se toma el medicamento y con qué otros medicamentos la asociamos. No tome aspirina en cantidades grandes ni de forma indiscriminada porque puede causarle daños.